Buenas tardes. Bienvenido al estudio de los miércoles en Silver Lake Baptist Church. Este día vamos a hablar de otra nación que es un poco diferente a las naciones que hemos hablado antes en la profecía. Esta nación no está mencionada en la profecía de la Biblia. Muchas naciones no están mencionadas en la Biblia, en la profecía, pero esta nación es importante para nosotros porque es Estados Unidos de América. Sobre los años que he estudiado profecía me he preguntado ¿dónde está Estados Unidos en la palabra? Estados Unidos es un país poderoso y es un país que está envuelto en muchas cosas mundiales. Su poder militar, su poder económico en el mundo. Tenemos que preguntarnos ¿dónde está Estados Unidos en la palabra? ¿Cómo puede ser parte de la profecía? Antes de preguntarnos por qué Estados Unidos no está en la palabra, vamos a ver cómo Estados Unidos ha sobrepasado las otras naciones en poder militar. Estados Unidos no es una nación completa, pero ha sido muy bendecida por Dios. ¿Y por qué Dios ha bendecido a Estados Unidos de América? ¿Por qué? Vamos a hablar de algunas cosas y vamos a pedir la bendición de Dios con este estudio el día de hoy, y vamos a ver cómo Estados Unidos es parte de la Biblia. Vamos a poner los ojos abajo, cerrar los ojitos. Dios Todopoderoso, bendícenos con este estudio de hoy y oramos que lo que veamos el día de hoy sea de ayuda para nosotros como americanos, como estudiamos la profecía de la Biblia. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a mirar unas cosas. ¿Por qué Dios ha bendecido esta nación? Es una de las naciones más prósperas. Tiene una militar más poderosa en el mundo. ¿Y por qué Estados Unidos ha bendecido a Estados Unidos? Primero que todo, Estados Unidos ha sido la fuerza detrás de muchas misiones en el mundo. En Marcos 16:15 dice Jesús, le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó 1800 misiones, agencias de misiones para mandar a 350,000 misionarios al mundo entero, para que el evangelio llegara a otras personas en el mundo. Lo ha hecho por radio, por TV, por grabaciones de audio y por muchas formas de traer el evangelio a los demás. Estados Unidos ha estado envuelto de una forma grande con las misiones al mundo. Por eso también el Señor ha bendecido a Estados Unidos. Estados Unidos también ha sido bendecido también porque ha sido amigo de los judíos. Recuerda la promesa que hizo Dios cuando estudiamos 2 semanas atrás, que estudiamos de la primera nación, de la nación de Israel y el pueblo judío. Si tú te recuerdas la fundación, la promesa en fundación de Génesis 12:3, donde dijo Dios, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta promesa se ha mantenido siempre durante todo este tiempo. Dios ha bendecido a Estados Unidos porque Estados Unidos ha estado con Israel. Cuando Israel se hizo una nación en 1948 y se hizo la votación en las Naciones Unidas, Estados Unidos ayudó para que fuera eso realidad, porque Estados Unidos hizo un voto que iba por encima de los demás. Y durante todo este tiempo, desde 1948, Estados Unidos ha sido protector de Israel.
Y en el año ahorita de 2020, Estados Unidos y este presidente, el presidente Trump, ha estado ayudando a la nación de Israel, diciendo que Jerusalén es la capital de Israel. Y movió la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, y otras naciones han hecho lo mismo. Y esto prueba de lo que decía Génesis 12:3, que Dios bendeciría a los que bendicieran a Israel. Estados Unidos ha estado atrás de Israel, ha estado apoyando a Israel. Otra cosa, ¿por qué Dios ha bendecido a Estados Unidos? Es porque Estados Unidos, dice aquel pastor, que Estados Unidos se ha fundado en la palabra de Dios. De pronto ahora no podemos ver eso, pero cuando se fundó Estados Unidos, cuando veamos las personas o los que estuvieron fundamentales en la independencia de Estados Unidos, los colonistas que vinieron con los pilgrims, en ese entonces, dijo George Washington, dijo, es imposible gobernar el mundo sin Dios y la palabra. Si los presidentes de ahora vieran lo que dijo George Washington y los de que están en el Congreso escucharan estas palabras, y los que están en los gobernadores del estado miraran esas palabras de los padres iniciales de Estados Unidos, sería diferente Estados Unidos. En Proverbios 14:34 nos dice la palabra: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Lo que engrandece a una nación no es su poder, no es su militar, es su justicia. Y los padres que fundaron a Estados Unidos y los colonistas tenían respeto de Dios, aunque no estaban salvos. Los que no conocían a Cristo como su Salvador personal, pero había un respeto. Franklin Benjamin, cuando escribió la Declaración de Independencia, él decía que cada sesión que tenían ellos tenía que abrirse con oración. Si no sabes, el Congreso ahora siempre se abre con una oración en las mañanas. Por eso Estados Unidos ha sido bendecido. Otra cosa también es porque América es una nación libre. Estados Unidos siempre ha querido estar en libertad. Mucha gente ha tratado de estar en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene libertad. Libertad de hablar, libertad de religión, libertad de expresión. Y aunque hay muchas personas que hacen mal en este país, muchas personas quieren venir acá por la bendición de la libertad. Si tú quisieras venir acá y quisieras ir a la escuela, ir a trabajar en donde quieras, tú puedes ser exitoso. Estados Unidos no es una nación perfecta, dice el pastor, pero muchos quieren venir a este país por las bendiciones que este país tiene. Nadie está tratando de ir a Norcorea, nadie está tratando de ir a China o a Rusia o otros países que son totalitistas. No, nadie quiere ir a estas naciones, pero muchas personas quieren venir aquí por esa libertad. Por eso dice el pastor, estas son una de las razones por qué Estados Unidos ha sido bendecido. Pero vamos a hablar de algo importante, porque es el estudio de hoy. Este estudio no es tan largo, pero la pregunta es, ¿por qué hay silencio en el futuro de los Estados Unidos? Vamos a mirar muchas ideas por qué puede ser esto, para que tú lo pienses.
Primero, ¿por qué hay un silencio en el futuro de Estados Unidos? Muchos piensan que Estados Unidos será incorporado en la Unión Europea. Si tú te acuerdas, la semana pasada empezamos a hablar de las naciones que se encuentran en la profecía de la Biblia. Es la Unión Europea o el Imperio Romano que va a revivir. Muchas personas creen que Estados Unidos va a ser parte de ese Imperio Romano que va a revivir. Y la razón es porque Estados Unidos está envuelto con Europa, más que cualquier otro país. Cuando leemos en Revelación y también en el libro de Daniel acerca de la Unión Europea o de la Roma revivida, mucha gente piensa que Estados Unidos va a estar envuelto ahí también. Porque Estados Unidos cuando empezó fueron personas que venían de Europa, de Inglaterra y muchas naciones de Europa. Y Estados Unidos ha estado muy atada a Europa. Otra explicación por qué el futuro de Estados Unidos es en silencio en la Biblia. Se cree que América va a estar invadida por otra nación. Hay muchas muchas naciones en este momento, no solamente terroristas, sino otras naciones que tienen un poder nuclear. Puede ser que esas naciones utilicen ese poder nuclear contra Estados Unidos. Puede haber un ataque nuclear que puede acabar con los Estados Unidos. Es una idea. Cuando venga el Imperio Romano, no puede haber otros superpoderes, otras naciones poderosas, solamente ese Imperio Romano. Estados Unidos ahorita es la nación más importante, con más fuerte en el mundo. Y no puede haber esa nación cuando venga el Imperio Romano, que va a ser liderado por el Anticristo. Por eso mucha gente piensa que otra nación va a invadir a Estados Unidos. Por eso también puede ser que los Estados Unidos no aparecen en la profecía de la Biblia. Muchas personas creen que la China o Norcorea, de pronto hay películas que hablan de eso. Una tercera idea del por qué Estados Unidos está en silencio en la profecía de la Biblia es porque Estados Unidos puede ser afectada por una decadencia moral. La historia nos habla de que muchas naciones en el pasado se cayeron internamente porque decayeron moralmente, no por otras cosas, sino por una decadencia moral. Babilonia se cayó. Babilonia lo conquistaron en un día y fue por esa inmoralidad que decayó. Cuando esa influencia que tenía Daniel con Nabucodonosor y su hijo, él cayó esa noche. Babilonia cayó por esa moralidad que decayó. También Grecia. Grecia era una nación poderosa con el gran Alexander. Cuando estudias Alexander el Grande, su imperio se dividió en cuatro generales. Y Grecia dejó de ser una nación poderosa porque decayó moralmente. Y también hablamos del Imperio Romano. Increíblemente, 400 años fue un superpoder. Pero Roma se cayó, nunca lo conquistaron, pero se desboronó. Porque decayó esa moralidad. Las naciones usualmente se demoran 200 años en subsistir, en poder. La nación de Estados Unidos empezó desde 1776. Entonces nosotros estamos viviendo en tiempos de que más de 200 años. Estados Unidos está infectado por una decadencia moral. Somos los líderes de pornografía en todo el mundo.
Es como millones y millones de sites pornográficas en el mundo. También tenemos una libertad religiosa, libertad de expresión de diferentes religiones. Y también hay muchos pecados nacionales en Estados Unidos, no solamente la pornografía, también hay otros pecados en Estados Unidos. Por ejemplo, el pecado de la ingratitud. Israel estaba cerca de Dios. Si miramos a Israel, en el principio estaba muy cerca al Señor y después las cosas empezaron a cambiar. Vamos a ir a la Biblia en Jeremías 2. El 1 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Dice aquí, y dice Jehová, me acuerdo de ti, de tu fidelidad, de tu amor por mí, cuando andaba en pos de Jehová, cuando salió la nación de Egipto. Israel estaba muy cercano al Señor en esos días, tenía mucha fe al Señor, pero los años fueron yendo y ellos abandonaron. Israel abandonó el camino a Dios. Cuando nos ponemos a pensar de Estados Unidos, al principio cuando empezó Estados Unidos a crecer como nación, había respeto al Señor. Y dependíamos del Señor en esos entonces. En los primeros años del programa del espacio, ¿se acuerda el pastor de John Glenn? Cuando, se fueron al espacio. Y él se acordó cuando vio las noticias, cuando estaban en el control antes de lanzar el cohete al espacio, que él oró. El astronauta John Glenn oraron para ir al espacio. Ahora en estos momentos no oramos antes de que hacemos algo importante. Solamente cuando los astronautas murieron es que le oraban al Señor. Pero no oraban en el televisor. Eso te muestra que había un tiempo que hacíamos las cosas nosotros. Si teníamos algo importante para hacer, orábamos al Señor, le pedíamos ayuda al Señor. Eso ya ha pasado en la historia. Otro pecado nacional que tiene Estados Unidos, y es la idolatría. La idolatría. En Jeremías 2:4 dice, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Dios le preguntó a Israel, ¿por qué te has ido de mí? ¿Por qué estás mirando a ídolos? ¿Por qué Estados Unidos, una nación tan bendecida, que fue más bendecida una nación en la tierra, se apartó de Dios? ¿Por qué apartó su espalda de Dios? ¿Por qué? Por la materialidad, la inmoralidad. En el pasado, cuando hacías algo inmoral, o fuera adulterio, o un problema sexual, o abuso, lo querían mantener que no dijera nada. Ahora la gente está diferente, lo usan como si fueran orgullosos para cuando hacen mal. El día de hoy nos basamos en el gobierno, en lo militar, en lo económico. Mira lo que está pasando con este virus. Es triste ver en el televisor. El pastor vio un comercial de Subaru, la compañía que hacía el carro de Subaru. Está donando 50 millones de comidas para americanos. Cuando el pastor vio eso se sintió triste. Como Estados Unidos en 2 meses ha caído.
tiene que recibir comida, dice, de otras naciones, que no tienen comida suficiente, no tienen plata suficiente. 2 meses atrás no se escuchaba eso, no se pensaba que eso fuera posible. Pero ahorita en estos momentos estamos pensando que tenemos necesidad de otras personas que nos ayuden. El Señor nos está diciendo que nos arrepintamos. El Señor nos está diciendo que nos arrepintamos. Señor, ayúdanos. Muchas personas se están dando cuenta que Dios está tratando de decirte algo, de decirle algo a Estados Unidos. Que se regrese al camino de Dios. Que no dependan del gobierno. Otro pecado nacional es la indiferencia. La indiferencia. Jeremías 2, 6 y 8 dice así: y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduce en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Los profetas profetizaron por Baal, dice acá. Vamos a hablar de este pecado de indiferencia. Los israelitas no se dieron cuenta de las bendiciones que le estaba dando Dios. Lo tomaban como si fuera algo que así tenía que ser. ¿Se acuerda el pastor cuando Japón hizo un ataque que mataron 3,000 personas? En ese entonces, en el 2001, ¿se acuerda él? Cuando tuvimos los aviones que estrellaron en las Torres Gemelas, que murieron muchas personas inocentes. Estamos tan tranquilos porque creemos que el Señor nos va a bendecir siempre. Estados Unidos ha protegido a Estados Unidos y nos dormimos en eso. Está hablando de la indiferencia que tenemos. Muchos pastores ahorita están hablando para que las personas se sientan bien. No están hablando del pecado que tiene. Ahora la iglesia está tratando de agradar al público en vez de hablar de sus pecados. Tenemos que pedirle a las personas que se arrepientan de sus pecados. Y no vemos mucho de eso ahora. Ahora es una iglesia que el que se sienta bien, eso es lo bueno. Son las iglesias que están ahorita siendo más populares, no las iglesias que están hablando de la palabra. Hay unas cuantas que sí están hablando de la palabra, eso sí dice el pastor. Pero ahora las iglesias quieren hacer que las personas se sientan bien con lo que escuchen. Estos son los pecados nacionales que habla del por qué Estados Unidos puede estar en silencio en la Biblia. También lo que más cree el pastor que puede pasar en los Estados Unidos, con todos estos años que ha estudiado la profecía, es que Estados Unidos va a caer después del rapto. Porque todos los creyentes van a desaparecer. Todos los niños van a desaparecer. Millones y millones van a ser arrebatados por el Señor. ¿Cuántos cristianos en Estados Unidos? Son más o menos 50 millones de creyentes. Y mirando cómo está esta tierra moralmente. Imagínate cuando se vayan, cuando nos vayamos todos los creyentes en Cristo, va a quedar mal Estados Unidos. Si el arrebatamiento de la iglesia pasara hoy, acabaría con los Estados Unidos. Mira lo que está pasando con el virus. Nuestra nación decayó económicamente, socialmente. Si de pronto
50 millones de personas, solamente Dios sabe. Si desaparecieran así, como si nada, la economía se caería más. Si tú quitas todas esas personas de esta tierra, va a ser un colapso económico. Los militares va a ser decaído también. Muchos líderes que son cristianos también no estarán ahí. Por ejemplo, el pastor habla del presidente, él no cree que él sea creyente, pero él cree que el vicepresidente sí es creedor en Cristo. Pero imagínate que muchos líderes del gobierno de un momento a otro desaparecen. Pasaría una debilidad económica y otra nación aprovecharía para atacar a los Estados Unidos. Estados Unidos perdería. Los que son más creyentes, esos creyentes son bien patriotas y también pagan los impuestos y luchan por su país. Aunque no crean que su país esté siendo manejado por una persona buena. Si miramos Romanos 13:1, dice la palabra: sométase todas las personas a las autoridades superiores. Tenemos que someternos a las autoridades superiores, no cuando sean diferentes a lo que dice la palabra. Si el rapto pasara ahorita, todos estos creyentes se irían de Estados Unidos. Bueno, obviamente el Señor nos rapta. Cuando pase el arrebatamiento de la iglesia, eso va a devastar a Estados Unidos. Antes de cerrar este estudio, vamos a hablar de las tensiones espirituales que va a pasar en estos tiempos del final. Siempre hay tensión espiritual y material. La Biblia es clara que la pelea es espiritual en estos momentos. Hay una pelea espiritual en Estados Unidos. Vemos cómo nuestro sistema político está polarizado. Liberal, bueno, todos los partidos políticos. Y Satanás le encanta eso. Le encanta esa división que forman los partidos políticos. También en la iglesia hay divisiones. Nos damos cuenta que hay muchas dinámicas espirituales lo que está pasando. Satanás tiene un deseo también. Y Dios está usando Satanás no para que él haga mal, sino Dios usa estas cosas que están pasando para traer su plan completo. Satanás tiene un deseo, Dios también tiene un deseo. Satanás tiene un reino, Dios también tiene un reino. Y hay una tensión entre lo material y lo espiritual. Detrás de lo que está pasando ahorita, Satanás está trabajando para traer ese anticristo. Para traer el tiempo de tribulación. Él está trabajando en eso. Lo único por qué no ha pasado eso es porque Dios no ha permitido que pase eso. Pero hay una tensión entre el hoy y el mañana. Tenemos que entender la profecía, pero tenemos que entender la necesidad de nuestro hermano hoy. No solamente aquí, sino en el mundo entero. Si no entendemos eso, estamos en problemas. Tenemos que pensar en el hoy y el ahora. La iglesia está envuelta en misiones porque el tiempo se acorta. Si tú crees en la profecía de la Biblia y estudias la profecía de la Biblia, entiendes que tienes que hacer las cosas rápidamente porque el tiempo se acorta. Tenemos que entender que hay personas que estudian la profecía, pero no podemos poner a un lado lo que está pasando ahorita.
Las personas se ponen a pensar en lo que va a pasar y no nos damos cuenta de lo que está alrededor de nosotros, que necesitan de nosotros, que evangelicemos, que ayudamos a los misionarios. Hay una tensión entre hoy y el mañana, pero nosotros como creyentes en la palabra tenemos que estar esperando a Cristo y pedirle al Señor que venga a su reino, como dice su oración. Pero mientras miramos que el Señor venga, también tenemos que hacer la voluntad del Señor hoy. O sea, hoy hablamos del rol de Estados Unidos en la profecía bíblica. Tenemos razones por qué Estados Unidos no está mencionado en la Biblia. El pastor piensa que la idea más razonable es que Estados Unidos va a decaer totalmente cuando haga el arrebatamiento de la iglesia. Y también Estados Unidos está decaído moralmente. Él no se sorprende que Dios juzgue a esta nación antes de la tribulación. El aborto ha sido algo que ha sido mucho acá. Alguien va a pagar por eso. Esa sangre inocente. Y el pastor cree que Estados Unidos va a pagar por todo eso. Por toda su moralidad también. Vamos a parar a este momento. Vamos a hacer una oración. En este momento queremos orar por nuestros misionarios en Georgia, en Europa, la familia Hinsel, y ellas nos están hablando acerca de lo que está pasando allá. Una carta que recibió el pastor el domingo. Ellos no creen que la situación fuera tan difícil, pero estaba sorprendido esa persona. El gobierno está institucionalizando que tienen que tener una máscara, que no pueden estar juntos en ningún recinto más de 3 personas. No hay transporte público. Los policías han dado muchas multas a las personas que no han hecho esto. Estas personas de Georgia están mal porque con esas multas pues no tienen plata para nada más. Ellos están trabajando y dice que esta familia está utilizando su conocimiento de la lengua para tratar de producir plata. Estamos en estos momentos de problemas. Mucha gente se está volviendo al Señor, dice, y eso está bien. También queremos orar por George Jiménez. Parece que él tiene el virus del COVID. Ahorita está mucho mejor, tiene unos síntomas, pero estamos orando por él. Por su hermano Alex también. Y también estamos orando por Amber. Amber está en su casa y no está yendo a ningún lado porque parece que tiene su virus. Ella no sabe si lo tiene, pero tiene unos síntomas. Queremos orar por ella también. Por todos los miembros de la iglesia Baptist Church. Vamos a orar que nos mantenga el Señor con bien. Queremos orar que nos proteja el Señor. También queremos orar por los servicios. El pastor estaba haciendo llamadas a muchas personas cada semana. Él está orando por muchas personas. Y le pregunta al pastor, ¿cuándo crees que vamos a poder ir a la iglesia? El pastor no sabe cuándo. Él quisiera que fuera allá. Pero el gobierno está haciendo las cosas poco a poco. Él cree que la iglesia será lo último, tal vez. De pronto él está equivocado. Pero ojalá que sea muy pronto para poder estar en la iglesia. El internet ha ayudado mucho para que el mensaje llegue a otras personas, pero realmente la iglesia es cuando estemos ahí juntos todos. Siempre eso no puede cambiar nada eso. Tenemos que estar juntos. Dice la palabra, no dejando la unión de nosotros en la iglesia, dice la palabra. Mientras que llegamos a ese día de Cristo. Y ya
viene el día del Señor pronto, pronto, pronto. Sigue orando. Uno de los miedos que muchos pastores tienen es que personas se quieran quedar en la casa. Y seguimos poniendo nuestros mensajes por internet, aún así cuando estemos juntos en la iglesia también. Estamos orando que podamos regresar a la iglesia otra vez, dice el pastor. Es importante alabar al Señor en la iglesia. También queremos orar por Estados Unidos. El rol de Estados Unidos en la profecía no está ahí en la palabra. Tenemos la conclusión que Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos de América, como lo es hoy. Durante los tiempos de la profecía. Por favor, ora que nuestro país se arrepienta. Pide que nuestras naciones se arrepientan. No solo Estados Unidos, sino Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica. Estados Unidos es un motor económico del mundo. Y cuando nuestra economía se cae, afecta mucho el mundo entero. Muchas industrias en todo el mundo. Vamos a orar porque revivamos como creyentes. Y sigue orando, el pastor va a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar la profecía de la Biblia. Señor, oramos por Estados Unidos para que se arrepienta, Señor, para que sus líderes se puedan salvar, sus gobernadores de los estados que se puedan salvar, que se arrepientan. Señor, confiamos en todos menos en ti, Señor. Ayúdanos que eso cambie, Señor, que no nos damos cuenta de tus bendiciones, Señor. Ninguna nación ha sido bendecida tanto como este país, Señor, pero no nos damos cuenta de eso, Padre. Por favor, perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdona nuestra idolatría, el placer, la plata. Perdónanos por no ponerte a ti primero, Señor. Oramos por ellos que no son salvos, Señor. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor, pero puede pasar en cualquier momento, puede pasar hoy. Oramos también, Padre, que nos ayudes en esta nación, que provees para esta nación, Señor. Provee para Latinoamérica también, Señor. Provee para Sudamérica, Señor, también. Ayúdanos, Señor, para poder combatir este virus, Señor. También pedimos por nuestros miembros de la iglesia, como Jorge, que contagió esa enfermedad. También ayuda a Amber, que no se siente bien, Señor. Ayuda a todos los miembros de la iglesia que tienen ese síntomas de ese virus. Ayúdalos, Señor. Sánanos, Señor. Te pido que muchas almas sean salvos, Señor. Quiero orar, Señor, que podamos estar bien en la iglesia otra vez, juntos en la iglesia, Señor. Oramos por los que tienen problemas económicos, que no tienen trabajo, Señor. Oramos por nuestra familia, Señor. Protégenos, Señor. Llena nuestras necesidades en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para servirte, Señor, para alabarte, Señor. Ayuda a la iglesia Silver Lake, Señor. Bendice las ofrendas, Señor. Bendice esa plata, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Cristo. Amén. Hay unos anuncios. Este domingo vamos a hablar en mayo 24 que tú eres una persona especial. Tú eres especial. Vamos a hablar de eso el domingo que viene. Y el próximo miércoles vamos a hablar de otra nación. También queremos orar por los que trabajan en el hospital. Oramos por su sanidad, por su salvación.
Ayuda a aquellos que están escuchando estos videos, Señor, para que sean salvos si no lo son, Señor. No sabemos cuántos son salvos. Si son de acá, si son de otro lado, otros países del mundo. No sabemos realmente. Pero ellos que han recibido a Cristo como su Salvador, oramos que si están aquí, que si están en esta área, pueden regresar, pueden ir a la iglesia cuando ya se abran las iglesias para ser bautizados. Pedimos bendiciones por las ofrendas. Muchas iglesias están sufriendo porque no mucha gente está mandando sus ofrendas. Muchas personas solamente dan cuando están ahí. Y como muchas personas no se están reuniendo, las ofrendas no están llegando. Oramos, Señor. Oramos para que las personas sigan siendo fieles a esa ofrenda, Señor. Bendice a esa persona que están dando, Señor. Él dice que me va a bendecir y así lo hará. Estamos poniendo los sermones domingo y el miércoles por video. Háblale a tu familia de estos videos. Muéstrale estos videos. Y también estamos teniendo el sermón en español el domingo y el miércoles también, para que tú puedas accederlos en el website del Silver Lake Baptist Church. Esos son todos los anuncios que tenemos ahora y vamos a pedir al Señor que nos siga bendiciendo para que la palabra llegue a muchas personas en el mundo entero. El Señor te bendiga y hablamos el domingo. Bendiciones.